Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Lucas capítulo 20, versículos del 19 al 26, donde dice la palabra del Señor que procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Hasta ahí la palabra del Señor. Lucas es claro en cuanto a las intenciones y las motivaciones de los líderes religiosos con respecto a Jesús. Tampoco esconde la verdad de que temían sobremanera al pueblo, de modo que se confabularon mediante un plan realmente diabólico. Los integrantes del Sanedrín habían cuestionado sin rodeos la autoridad de Jesús. ¿Recuerdan con qué autoridad hace estas cosas? Este ataque había fracasado. El Señor los había derrotado con una contrapregunta sobre el bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres, que los líderes religiosos no supieron responder. No solo eso, sino que por medio de la parábola de los labradores malvados, los había acusado y había predicho la condenación de ellos. Por eso ahora más que nunca estaban dispuestos, decididos a matarlo como sea, aunque temían al pueblo. Por eso introdujeron entre los seguidores de Jesús espías. No se dice el número de ellos, sino que les encargaron que se hiciesen pasar por personas justas, es decir, por discípulos de Cristo. Estos espías eran gente hipócrita que debían aparentar una santidad que no tenían, solo con el propósito de conseguir alguna prueba que pudiesen presentar al gobernador, a Pilato, contra Jesús. Marcos nos dice que los que fueron enviados, es decir, esos espías, eran gente de los fariseos y de los herodianos. Marcos capítulo 12, versículos 13. Querían aparentar que era gente sincera, que buscaba la verdad y que estaban confundidos y necesitaban que Jesús les ayudase con un consejo. Jesús era un rabino y, bueno, tengan siempre cuidado, hermanos, de aquellos que vienen a vosotros con adulación. Porque Pablo advirtió que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, del 17 al 18. Lástima que aquellos que llamaban maestro a Jesús no siguieran sus enseñanzas. La pregunta que estos falsos discípulos, espías de los gobernantes, le hicieron a Jesús era un cuchillo bien afilado por ambos lados. Si decía que no, se echaba a los romanos encima, acusándolo de alta traición. Si decía que sí, el pueblo se le pondría en contra,
pues los judíos estaban furiosos por tener que pagar impuestos a Roma, que servían para sostener un gobierno pagano y además el culto de sus dioses. Así que aquellos espías pensaron que tenían el plan perfecto para atrapar a Jesús, de un modo o de otro. Pero no fue así. Jesús se dio cuenta de la maldad de aquellos espías, dispuestos a todo para conseguir su objetivo. Como siempre, Jesús fue mucho más sabio que sus oponentes. Comprendiendo el engaño con que estaban actuando, preguntó: ¿por qué me tentáis? La pregunta de Jesús de quién es la imagen y la inscripción fue contestada fácilmente por todo el mundo. De César, por supuesto. Aquella moneda era un denario. Era lo que se pagaba como impuesto a Roma en aquel tiempo. El emperador era Tiberio y la moneda tenía en el anverso la cabeza del emperador y por detrás se le mostraba sentado en un trono con una diadema, vestido de sacerdote, y ponía sumo pontífice, es decir, él era un dios al que había que adorar. La atención cuando Jesús toma la moneda y pregunta esto debía ser tremenda. Todo el mundo debía estar pendiente de las palabras de Jesús. De modo que cuando él dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, por un lado Jesús estaba diciendo que había que pagar impuestos. Honrar a Dios no significa deshonrar al rey. Una sociedad medianamente ordenada requiere de protección, de orden, de policía o de ejércitos, de buenos caminos, de tribunales. Y eran bendiciones que todos disfrutaban. En esa época, concretamente, el Imperio Romano había llevado paz y tranquilidad a los pueblos que habían conquistado y que estaban bajo su dominio. Y esto en un grado difícilmente experimentado antes o después. La palabra de Dios enseña: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y también está escrito: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Primera de Pedro 2:17. De modo que, como podemos comprobar por estos pasajes, Dios contempla la necesidad de una autoridad que gobierne al pueblo. De hecho, Dios había establecido autoridades también en Israel y un sistema tributario para el sostenimiento del gobierno y del culto a Dios. Por muy poco que les gustase a los judíos servir a Roma, estaban en esa situación por su propia rebeldía, por su desobediencia a Dios, y tenían que someterse. Sin embargo, Jesús, al decir y a Dios lo que es de Dios, estaba limitando el poder de César, la autoridad de César y lo que había que dar a César, al trazar una distinción entre lo que es de César y lo que es de Dios. La pretensión misma de César de que él era un Dios fue rechazada de plano por Jesús. De esta manera, los romanos no tenían posibilidad de acusar a Jesús de sedición, porque estaba diciendo que había que pagar los impuestos. Pero tampoco los fariseos podían acusarlo de rendir culto a César. Queridos hermanos y amigos, Jesús nos enseña en esta ocasión que tenemos una obligación para con las autoridades humanas, pero también tenemos otra para con la autoridad de Dios. Debemos pagar nuestros impuestos, pero también debemos ofrendar para la obra de Dios. Y cuando la autoridad de los hombres entran en conflicto con la autoridad de Dios, es a Dios a quien hay que debe obedecer antes que a los hombres.
El apóstol Juan y el apóstol Pedro lo enseñan en Hechos capítulo 4, versículo 19 y capítulo 5, versículo 29 del libro de los Hechos. Dios nos ayude, queridos hermanos, en este día a meditar sobre la palabra de Dios para que sea de nuestro provecho espiritual. Un abrazo para todos y bendiciones. Dios les bendiga.